Seguimos con algo que va a ser un buen reto para nosotros, son los sustantivos. Y en griego, como en latín y otros idiomas, hay declinaciones, como en alemán también. Esto para nosotros va a ser un buen reto, porque los verbos son más o menos similares a la estructura de los verbos nuestros, pero aquí es algo bastante diferente. Vamos a empezar con lo que es la segunda declinación. Hay 3 declinaciones de sustantivos. Y vamos a hacer el vocabulario primero, pero obsérvense que aquí cuando el vocabulario aparece y es un sustantivo, después de la palabra... ¿Qué podemos entender exactamente por declinación? Declinación son 3 diferentes formas de formar las palabras. 3 diferentes paradigmas, digamos, patrones, 3 diferentes patrones de cómo se forman las palabras. Más o menos por ahí. Buena pregunta, ¿no? Si me permite, hay una palabra raíz, por ejemplo, el verbo caminar, que termina en AR, cuando se conjuga con los pronombres yo camino, la O, esta es la diferencia, viene siendo la desinencia, también es el cambio que se hace entre la palabra raíz y el final de la palabra cuando está conjugada, por ejemplo. Por ejemplo, caminar, viene siendo el AR, o camino, es el O, tú caminas, es el as, es esa parte, también conocido como sufijo. Sí, es correcto en cuanto a los verbos. Vamos a encontrar algo diferente, o sea, más o menos lo mismo de lo que describes ahí en cuanto a las, cómo formamos las palabras. Y yo creo que sobre la marcha va a ser más claro ya que veamos los paradigmas para cada declinación. Pues vamos a empezar con la segunda declinación y ahorita vamos a hablar de eso, pero primero el vocabulario. Y otra cosa con los sustantivos, hay casos, como y ahí tiene más semejanza, perdón, me equivoqué, los casos tienen más semejanza a latín y a alemán, ¿ok? Pero van a ver aquí, dice adelfos, y luego coma, jo, y la jo es el artículo definido. Y es importante porque hay diferentes artículos definidos dependiendo del género del verbo o del sustantivo. Entonces, adelfos, jo, es hermano, pero luego si bajamos aquí a doron, to. Entonces, aquí, to es diferente a jo. Jo es masculino, to es neutro. Y vamos a ver que hay 3 géneros, masculino, femenino y neutro. Entonces, ahorita vamos a ver eso, pero para que vean lo que estamos haciendo. Entonces, repitan por favor, adelfos, jo. Adelfos, jo. Antropos, jo. Antropos, jo. Apóstolos, jo. Apóstolos, jo. Dulos, jo. Dulos, jo. Doron, to. Doron, to. Thanatos, jo. Thanatos, jo. Thanatos, jo. Hieron, to. Hieron, to. Kai. Logos, jo. Logos, jo. Nomos, jo. Nomos, jo. Oikos, jo. Oikos, jo. Huios, jo. Huios, jo. Ok, aquí algunos de estos sí. No tienen estos, como hierón de espíritu rudo. Ninguno tiene espíritu rudo. Todos, perdón, me equivoco. Hice bien mal con hieros. Eso sí tiene espíritu rudo. Los otros tienen, huios también, huios. Perdón, gracias, muy observante, muy excelente. Entonces, hieron, to. Y también huios,
ho. Entonces poniendo un poco de antes de la palabra. Muchas gracias, Samuel. Excelente observación. Gracias. Bien. Adelphos. Esto sabemos de Filadelfia, la ciudad de amor fraternal. Adelphos es hermano. Antropos, pan comido, ¿no? Antropología tiene que ver con el hombre. Apóstolos, pues ya lo tienen. Dulos, esclavo, probablemente es una palabra que han escuchado. Dulos, esclavo. Dorón, ofrenda o regalo. Dorón, ofrenda o regalo. Thanatos, muerte. Pues esto también es raíz de unas palabras nuestras. Hierón, templo. Hierón, templo. Kai, y o también. Kai. Logos, pues palabra, probablemente ya conocen esa palabra. Nomos, deuteronomio, segunda ley, nomos, nomos. Oikos, economía. Economía viene de dos palabras, oikos y nomos, las leyes de la casa. Oikonomía, economía. Entonces, oikos, casa. Huios, hijo. Huios, hijo. ¿Okay? Entonces, algunos nuevos, pero muchos ya realmente ya tienen del vocabulario. ¿Okay? Bien, 3 declinaciones. Segunda primero, porque es más fácil, y muchos sustantivos muy comunes. Pues por eso empezamos con el segundo. No hay en griego artículo indefinido, solamente definido. En español, vamos a hablar de hermano. ¿Cuál es el artículo definido para hermano? El. ¿Cuál es el indefinido? Un hermano es diferente a el hermano. En griego no hay una, unos, unas. Estos son nuestros 4 artículos indefinidos en español. No existe. Por lo tanto, si tenemos la palabra adelphos sin ho adelphos es el hermano. Adelphos es que es masculino, pero es que, ¿cómo se traduce? Un hermano. Es hermano o un hermano, ¿ok? Indefinido. El sustantivo en griego tiene género, número y caso. En español tiene género y número. Pues lo diferente para nosotros será el caso. Género y número. Entonces, hermano, ¿qué es en cuanto a género y número en español? Masculino. Singular. Hermanas, ¿qué es? Femenino plural. Perfecto. Muy bien. Entonces aquí tenemos 3 géneros para complicar la cosa un poco. Masculino, femenino y neutro. Igual como en español, a veces tiene mucho sentido. Ho, adelphos, o ge, adelphe, pues el hermano, la hermana. Sin embargo, a veces en español, la hermana, el hermano, pues obvio, la fuente y el puente. A ver, explíquenme eso. ¿Por qué la fuente es femenina y el puente es masculino? O sea, a veces no tiene, para mí, por lo menos, mucho sentido. O sea, ¿por qué será? No sé. Entonces, a veces tiene mucho sentido adelphos, adelphe, pero a veces pues, dices, ¿por qué será el templo neutro? Porque la ofrenda también es neutro. Pues no sé. Porque la muerte es masculino, mientras en español es ¿qué? Femenina, la muerte. A veces obvio, a veces no tan obvio. Bien. Frecuentemente, por lo tanto, el género de los sustantivos tiene que ser aprendido individualmente por observación. Y aquí nos da la pista el artículo definido. La mayoría de los sustantivos de la segunda declinación terminando con os son masculinos, la mayoría.
y todos los sustantivos de la segunda declinación terminando con on son neutros. Entonces, en general, normalmente, si es segunda declinación, os, masculino, si es on, es neutro, normalmente. Bien. Igual, español. Normalmente si termina en a, ¿qué? Femenina. Pero ¿qué de el tema? Es masculino. Entonces hay excepciones, ¿no? Normalmente con o, terminando con o, es ¿qué? Masculino. Pero ¿qué de la mano? Entonces hay unas cosas ahí que hay que aprender por observación. Ok, entonces aquí están. Jo, masculino. Je, femenino. To, neutro. Entonces esto nos dice, nos indica el género. Por eso es bueno aprender la palabra y su artículo definido, porque puede haber unas sorpresas ahí. Bien, singular y plural, no hay nada nuevo aquí para nosotros. Singular y plural. 5 casos. Aquí vamos a tener que prestar mucha atención y aprender algo nuevo. Tenemos remanente de estas cosas en castellano y en inglés, pero ya básicamente han desaparecido los casos. 5 casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. No se preocupen. Ok, aquí tenemos antropos, jo. Pues vamos aquí a la página 31. Entonces tenemos diferentes formas, terminaciones para cada caso, y singular y plural. Entonces pueden ver la complejidad. Entonces podemos multiplicar. Tenemos ¿cuántas diferentes formas aquí? 10. Tenemos ¿cuántas diferentes declinaciones? 3. Hagan la multiplicación. 30 diferentes posibilidades. Entonces aquí tenemos una complejidad, pero también tenemos una exactitud que no tenemos en español ni en inglés. Entonces tenemos una exactitud impresionante. Pues aquí es una maravilla, pero solo es una maravilla ya que hayamos dominado un poco. Al principio es un gran dolor de cabeza, pero es una maravilla. Entonces, nominativo, y luego vamos a explicar qué son nominativo, genitivo, etc. Pero primero vamos a ver el paradigma. Y estos paradigmas son los que tienen que pegar en su espejo, escribir en su mano, y son cosas que hay que aprender. Entonces, repitan: antropos, antropu, antropo, antropon, antrope. Y luego plural: antropoi, antropon, antropois, antropus y antropoi. Bien. Y aquí el tema del sustantivo, ya hemos visto el tema y desinencias. El tema del sustantivo es la parte del sustantivo que sigue constante. Y luego las terminaciones o desinencias se agregan. Y hay diferentes formas de ver cuál es el tema. El tema es antropo, pero como Machen dice, es más fácil considerar la O como parte de la terminación. Y aquí tenemos que entender que los griegos no pasaban tiempo pensando cuál es el tema y cuál es la terminación, o sea, hablaban y escribían. Pues para nosotros será más fácil pensar que antrop es el tema, y luego agregar las terminaciones os, u, o, on, e, oi, on, ois, us, oi. ¿Okay? Y van a ver en las diferentes declinaciones mucha semejanza, pero unas diferencias.
Muy bien. Vamos a hablar de los casos. El sujeto de la oración siempre es en el caso nominativo. Es decir, el que o ella que está haciendo lo que el verbo dice. Entonces, apóstolos ginoske quiere decir que un apóstol conoce. Entonces, apóstolos tiene que ser el nominativo, porque ¿quién está conociendo? El apóstol. ¿Qué está conociendo? Es otro caso. Él está conociendo. Entonces, un apóstol está conociendo. El complemento directo. Y ahora, el complemento directo es el que recibe el beneficio, no más bien, el complemento directo es el actuado. Entonces, si el apóstol conoce la palabra, entonces la palabra está recibiendo la acción de conocer. El niño rompe el vidrio está recibiendo la acción del verbo rompe. El alumno entrega el libro está recibiendo directamente la acción del verbo. Entonces este es el complemento directo. Es acusativo. Entonces, blepo logon, veo una palabra. Entonces vamos a ver logon. Termina con ¿qué? Termina con omicron, ni. Entonces, ¿dónde está aquí en el paradigma? Acusativo. Acusativo, singular. Entonces, ahora sabemos que está recibiendo la acción del verbo. Entonces, ¿dónde está aquí el sujeto de esta oración, blepo logon? Yo. ¿Cuál es? Yo. Exacto, es yo, es implícito. Entonces no está escrito, no dice ego blepo logon, es blepo logon. Entonces aquí no hay sujeto escrito, pero si hubiera, tendría que estar en cuál. Tendría que ser en primera persona y el caso tendría que ser nominativo. Pues tenemos dos casos aquí, nominativo, él o ella que hace la acción del verbo, tenemos el verbo, y tenemos algo, un objeto que recibe directamente el impacto del verbo. Bien, el caso genitivo es muy flexible como en castellano y generalmente expresa posesión. Es como en lugar de un caso diferente, nosotros ponemos de. De es muy flexible y muy amplia en español, pero muchas veces da la idea de poseer. La computadora del maestro. En lugar de tener otra forma para la palabra maestro, usamos la misma forma en castellano. El maestro usa la computadora del maestro, es maestro y maestro, no cambia, pero ponemos del para indicar que está haciendo otra función. En griego, el maestro usa la computadora del maestro. Maestro y maestro tendrían que ser en dos diferentes formas. Vamos a buscar. Entonces, el maestro usa. ¿Cuál es la palabra maestro? No saben todavía. Didáscolos. Perdón, no saben todavía. Vamos a decir el hombre. El hombre usa la computadora del hombre. Entonces, joantropos usa la computadora. Entonces, del ¿qué? Entonces, genitivo. ¿Ok? Entonces, no necesitamos del, porque si existiera esta oración, antropú nos indicaría que este es genitivo, pertenece al hombre. Ahora, la computadora en esa oración, ¿en cuál caso tendría que ser?
usa la computadora. Tendría que ser el caso que está recibiendo directamente acusativo. Okay, vamos a hacer unos ejemplos aquí. Bien. Y luego, logoi apostolon quiere decir, ¿por qué hice una corrección aquí? No sé si pueden ver que taché estas palabras. A ver, logoi apostolon quiere decir que Palabras de apóstoles. palabras de apóstoles. ¿Por qué? O sea, ellos no se, es un error de traducción. Entonces no debe haber las y los. ¿Por qué? Porque no hay aquí. No dice hoi, logoi, ni dice ton, apostolon. O sea, no hay artículo definido, entonces tenemos que dejarlo indefinido. Y ellos lo hicieron en la traducción definido. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Ven un problema de la traducción aquí? Por eso debe decir unas palabras de unos apóstoles o simplemente palabras de apóstoles, dejándolo indefinido. ¿Cuáles palabras? Pues unas. ¿Cuáles apóstoles? Pues unos. No dice cuáles son. Ok, el genitivo tiene otros usos importantes que van a aprenderse. Porque es como preguntar, perdón, ¿qué quiere decir de? Sería muy difícil, ¿no? Alguien llega y habla chino y dice, quiero aprender español. ¿Y qué quiere decir de? Y es, pues muchos usos. Igual el genitivo tiene muchos usos que vamos a ir aprendiendo. Bien, dativo. El complemento indirecto. El complemento indirecto es la persona o la cosa que es perjudicada o beneficiada por la acción. Vamos a ver. Vamos a decir, el maestro da el libro a los... Vamos a decir, el libro del escritor a los estudiantes. Ok, el maestro. En griego, ¿en cuál caso sería? Nominativo, es el sujeto. Ok, el libro, ¿cuál caso sería? Acusativo. ¿Por qué? El libro está recibiendo directamente la acción de dar. Es el objeto del verbo. Ok, ahora del escritor. Genitivo, porque el libro pertenece, aunque no necesariamente pertenece, pero entendemos aquí de él, no es su posesión, pero es su obra. Entonces, en ese sentido le pertenece. Podría ser el maestro del libro del maestro, que puede ser genitivo también. ¿Qué? ¿Perdón? Podría ser el maestro da el libro del maestro, o si de alguna manera también, ahí lo que hicimos el ejemplo hace un momento, ¿no? Sí, podría ser genitivo. Sí, o sea, en lugar de decir de Dios su libro, o sea, podríamos, es torpe en español, el maestro da el libro del maestro. Esto sería maestro maestro didáscolos, y esto sería didáscolum. Didáscolum. Cambia la terminación, ¿ok? A los estudiantes. ¿Quién beneficia de la acción de dar el libro? ¿O quién es perjudicado, quizás? Los estudiantes. Entonces, ellos son los objetos indirectos. Aquí se traduce como complemento indirecto. Normalmente decimos objeto directo, objeto indirecto, lo mismo, ¿ok? Entonces, aquí, ¿en cuál caso sería? Dativo, ¿ok? Bien. O sea, esto es lo que vamos a estar viendo mucho.
y esto es algo nuevo para nosotros, pero tenemos cosas semejantes en español, pero no lo hacemos con terminaciones, con desinencias. Aquí dice lego, logon, apostolois. Lego, logon, apostolois. Apostolois. A ver, repitan esto. Lego, logon, apostolois. Ok, quiere decir, lego es, digo, logon, una palabra, ajá. Apostolois es, vamos a buscar los casos. ¿Cuál es el caso de logon? Busquen arriba en la acusativo, entonces es el objeto que directo. Ajá. Directo. ¿Ok? Y luego, si regresamos aquí, ¿dónde está? Apostolois, dativo y dativo plural. Ajá. Entonces es dativo plural y es un verbo, un sustantivo masculino. Entonces vamos a regresar a la traducción porque vamos a hacer nuestra propia. Entonces, yo digo palabras, una palabra o palabra, apóstoles. pero como es dativo, ¿cómo indicamos el objeto indirecto en español cuando es personal? ¿Qué ponemos? A los apóstoles. ¿Ponemos qué? A. Exactamente. Entonces, traduciendo, aquí para nosotros es un poco raro porque pues, ahí están sin ninguna A. Nosotros usamos la A para indicar un objeto indirecto personal, ¿no? ¿Ok? Bien, ¿por qué hice un cambio ahí? ¿Por qué taché los? Igual no hay artículo acá. No artículo acá. Entonces es un error de traducción. En inglés no está así, pero es un error de traducción. Probablemente porque los traductores, que son muy buenos, de hecho, eso es muy bien traducido en general, para nosotros no suena como castellano. Hablo palabra a apóstoles. No hablamos así. Falta artículos definidos o indefinidos. ¿Ok? El dativo tiene otros usos importantes que vamos a aprender sobre la marcha. Muy bien. Vamos a uno más que no es tan importante, entonces no tienen que perder sueño sobre el vocativo. El vocativo es el caso de habla directa. Cuando digo, hombre, amigo, escúchame, amigos, escuchen la palabra de Dios. Estoy usando vocativo, estoy invocándolos. Y pueden subir aquí al paradigma otra vez y pueden ver algo que antrope, vocativo singular, antropoi, vocativo plural, es igual que el nominativo. Entonces, qué bueno, uno menos que memorizar. No se utiliza mucho, pero cuando Pablo se pone de pie y dice, hermanos, está invocándolos, entonces estaría diciendo, Adelphoi, hermanos, ¿okay? Invocándolos. Muy bien, porque son los casos. Vamos a hacer unos ejercicios, unos ejercicios. Vamos a poner unas palabras simplemente para recordar y reforzar un poco. Vamos a hacer unas oraciones. Entonces, los alumnos compartan sus conocimientos con sus
y mujeres. ¿Ok? ¿Es comparten? Sí, compartir. Hablando de, en español hay A, E I, verbos, ¿no? Comparten. Gracias. Ok, los alumnos, ¿cuál caso? Nominativo. Ok. Sus conocimientos. Genitivo. Acusativo, aunque Lalo tiene razón, si pusiéramos, suena torpe, pero los conocimientos de ellos, en lugar de poner sus, porque el genitivo está escondido ahí con el pronombre sus, pero vamos a ponerlo aquí. Los conocimientos sería ¿qué? ¿Qué caso? No, acusativo. Acusativo, porque el verbo está impactando directamente los conocimientos, o sea, son lo que es compartido. Ok, de ellos sería Nominativo. no, porque aquí en castellano que usamos para indicar posesión, genitivo, como Lalo dijo al principio, esto sería genitivo, con sus cónyuges. O podríamos decir a sus cónyuges, ¿no? Aunque para compartir usamos con, pero es la misma idea. ¿Quién beneficia o se perjudica de estos conocimientos compartidos? El dativo. Es dativo. Los cónyuges son dativo. ¿Ok? Muy bien. Ok. Igual, si pusiéramos ¿quién da sus sus conocimientos a sus esposas? Es una pregunta, ¿no? Si no tenemos todo aquí, el sujeto de esta interrogación sería ¿cuál? ¿Sería qué? El que los da. ¿Quién? Sería quién, ¿no? ¿Quién? Pero está preguntando, pero es ¿quién es el que o la que da? Ok, conocimiento sería ¿qué? Objeto directo. Objeto directo, entonces es en el caso acusativo. Ajá. Y esposas sería ¿qué? Dativo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, lo maravilloso, vamos al paradigma y luego vamos a hablar de una maravilla. En los libros, si vamos al final, tenemos paradigmas y estos van a ser sus amigos o sus enemigos, no, pero Libros de cabeza. Ok, dice que es 5, 5, 7. Lo malo es que está en desgraciadamente está en 2 páginas aquí. Entonces aquí dice las declinaciones de ho logos, ho anthropos, ho huios y ho doulos, esclavos, son así. Entonces aquí todas estas palabras tienen el mismo paradigma. Entonces conociendo una, pues ya conocen todas. ¿Okay? Entonces repitan, aquí nominativo singular: logos, anthropos, huios, doulos. Entonces luego genitivo: logu, anthropu, huiu, dulu. Okay, luego bajando a la próxima página, dativo: logo, antropo, huio, dulo. Luego acusativo: logon, antropon, huion,
dulon. Vocativo, que sería raro con palabra, decir palabra, o sea, invocar, pero existe la forma, aunque nunca van a encontrar esta forma. Loge, antrope, quie, dule. Y luego plural, logoi, antropoi, quioi, duloi. Genitivo, logon, antropon, quion, dulon. Luego dativo, logois, antropois, quiois, dulois. Luego acusativo, logus, antropus, quius, dulus. Y luego vocativo sería igual que nominativo, en plural. ¿Okay? Entonces hay que estudiar estos paradigmas. ¿Okay? Bien. Regresando al capítulo. Aquí tenemos la declinación de quios, cosa que acabamos de ver en el paradigma, ¿no? Pues vamos a repetir otra vez, entre más repetición mejor. Es quios, quiu, quio, quion, quie, quioi, quion, quiois, quius, quioi. Bien. Ok. Vamos a hablar de orden de las palabras, y aquí está la maravilla de griego. El orden normal de las oraciones en griego son sujeto, verbo, complemento. ¿Reconocen eso? Igual. Sin embargo, en griego se puede variar libremente el orden para los propósitos de énfasis o de eufonía. O sea, que suene bien. Entonces, un apóstol habla una palabra. Normalmente sería apóstolos, lege, logon. Pero igual, se puede escribir lege, apóstolos, logon. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir entre apóstolos y logon para saber cuál es el sujeto y cuál es el objeto directo? No por el orden, como en español el orden manda. Igual aquí, logon, lege, apóstolos. ¿Cómo vamos a saber cuál es? Si fuéramos con el orden, diríamos que una palabra habla un apóstol, que no tiene ningún sentido, ¿no? Pues esto nos da una pista de que algo está mal. Pero no tenemos que ir con eso. Ya sabemos cuál es el sujeto. ¿Cómo sabemos cuál es el sujeto? El caso. Y buscamos qué. Si vamos a traducir una oración, buscamos el nominativo primero. ¿Dónde está el nominativo? Apóstolos. Ok, entonces ya tenemos nuestro sujeto. Nos podemos escribir ¿qué? Un apóstol. Y luego buscamos el verbo. El verbo aquí está al principio, aquí está en medio, aquí está en medio también. Podrías estar hasta el final, también podría estar. Podríamos decir también apóstolos, logon, lege. Sería un poco inusual, pero podríamos poner logon, apóstolos, lege. Podríamos cambiar el orden como sea, pero no estamos confundidos. ¿Por qué? Porque no estamos yendo con el orden, con las terminaciones, con los casos. Entonces ya tenemos el apóstol o un apóstol que es nominativo, sujeto. Tenemos un verbo, lege, que es... ¿Perdón? Habla, exacto. Tercera persona singular. Y
tenemos el complemento directo o el objeto directo que es logon, y sabemos esto porque termina en omicron nu. ¿Okay? O ni. Bien, entonces la traducción correcta es determinada por notar las terminaciones de las palabras, no por el orden de las mismas. Y el orden puede dar énfasis. Puede dar énfasis. Si pones algo más antes, adelante, entonces le ponen una postura más enfática. Por ejemplo, aquí apóstolos lege logon. Es un apóstol habla una palabra. Pero lege apóstolos logon, podríamos traducir habla un apóstol una palabra. Entonces estamos poniendo énfasis en dónde? En habla, lo que hace. Entonces no escribe, no lee, habla un apóstol una palabra. Entonces es por énfasis. También logon, lege apóstolos, podríamos traducir una palabra, dice un apóstol. Entonces estamos dando preferencia, prioridad a palabra. Mismo sentido, pero un poco diferente el énfasis. ¿Okay? Bien. La nu movible. Cuando la terminación usi de la tercera persona plural del verbo está seguida por una vocal, o cuando termina una oración se agrega una ni, la llamada ni movible, o nu. ¿Estamos diciendo nu o ni en el vocabulario? Nu. Llamado nu movible. Nu movible. Ok. Tenemos cosas así en español. ¿Por qué decimos el águila en lugar de la águila? ¿Alguien sabe? O sea, ¿saben la regla? Decimos el agua. Por sonido, ¿no? Por sonido. No nos gusta decir Aceite. o sea, dos A's juntas. O sea, entonces por eso cambiamos el artículo para decir el águila, el agua, el alba. El aceite. Azúcar. Entonces, aquí, por razones similares, no quieren decir blepusi apóstoles, apóstolos. No quieren tener ahí i, a. Entonces agregan la nu al final. ¿Ok? Antes de una vocal, o si está terminando la oración, también agregan ahí la nu final, para no terminar con i, con una vocal. Ellos prefieren terminar con in en lugar de i. Y para nosotros probablemente suena más completa terminar con in. ¿Ok? Entonces van a ver, a veces está, a veces no está, pero es lo mismo. Entonces, por ejemplo, un verbo legusi también podría ser legusin, y es lo mismo. ¿Ok? Bien. Ejercicios. Hay 18 aquí. Ejercicios. ¿Quieren empezar a hacer algunos juntos? ¿O ya están cansados? ¿O quieren irse? Les he citado hasta 10:30, entonces todavía tenemos tiempo. En lugar de 2 horas extras, porque va a ser más y más complicado, entonces vamos a aprovechar el tiempo y hacer algunos juntos. Ok, alguien, una persona, no todos juntos, algún atrevido, valiente, que quiere, ok, muy bien, Abraham. No. Primero leer en griego y luego traducir, por favor. Adelphos, Lepei, Antropomon, Antropon, muy bien. ¿Ok? Entonces, un hermano ve un hombre. Muy bien. Un hermano ve a un hombre. Muy bien. Excelente. Felicidades. Ok. Otro.
Número 2. Sí, adelante. Doulos, graphe, logos. Ujú. A ver si latino. Está bien, está bien. El siervo escribe palabras. Muy bien. Un siervo escribe palabras o un siervo escribe unas palabras, puede ser. Muy bien, excelente. Número 3. ¿Alguien? Apóstol, didasco. A ver, aquí adelante, Memo. Ajá. Apóstol, didasco, sif, Sin. Didascusin. didascusin, anfrotov, Anthropon. ¿Ok? Muy bien, entonces es apostoloi, didascusin, anthropon. El apóstol, es dice o discute, Didasco o es, habla, didasco es enseña. ajá, didáctico, ajá. De acerca del hombre, Ok. o de, No, ok. Aquí no es acerca de, porque ¿cuál es el caso de anthropon? ¿Cuál es el caso? acusativo. Acusativo. Entonces aquí El apóstol da conocimiento al hombre. sí, o sea, enseña a un hombre. Entonces en este caso, para nosotros a lo mejor sería indirecto, pero aquí en griego él está siendo enseñado, Por el entonces apóstol. es directo. Entonces es directo, un poco diferente que español, porque cuando enseñas a un hombre es indirecto, pero aquí enseña a un hombre, está recibiendo el golpe de la enseñanza directamente. ¿Okay? Entonces, Memo, ¿quién está enseñando? El apóstol. Ok, ve la terminación de apostoloi. Apóstolo es lo que ver. Es nominativo plural. Plural. Entonces, ¿quiénes están enseñando? Los apóstoles. Aunque no hay artículo definido, entonces no los hemos aprendido todavía. Entonces, Unos apóstoles unos apóstoles enseñan al hombre o a hombres. a un hombre. ¿Ok? Enseñan a un Es hombre. unos apóstoles entonces. Unos apóstoles enseñan a un hombre. Para que suene un poco mejor en castellano tenemos que poner unos y un... O sea, pero es literalmente apóstoles enseñan hombre. Pero tenemos que poner unos apóstoles enseñan a un hombre. Muy bien. Bien. ¿Otro? Adelante. Apóstoloi, Lucy, apóstolo, Lucy, Doulus. Dulus. Estamos pronunciando este diptongo como U. Dulus. Entonces sería apóstolo, apóstoloi, Lucy, Doulus. Dulus, ajá, ok. Un apóstol desata al esclavo. Ok, ahora, bien, es más o menos, vamos a... Ok, ve la terminación de apostoloi. Entonces, nominativo, ¿y qué más? Hoy. Plural. Plural. Entonces, ¿quiénes están? Los apóstoles. Ok. Unos apóstoles. apóstoles. Ujú. Desatan Ok. a un esclavo. Ok, ahora el dulus, ve la terminación ahí. Es acusativo plural. Es acusativo. ¿Y cuántos? ¿Singular o plural? Plural. Entonces, ¿cómo vamos a traducir? ¿Y qué hacemos con esclavos? Los Los liberamos. liberamos. Podríamos traducir libra. Los apóstoles Los apóstoles liberan esclavos.
Ajá. Sí, entonces, unos apóstoles liberan a unos esclavos. Muy bien. Ok, muy bien, excelente. Claro. Ahí sí, por contexto, no es destruido, ¿verdad? O sea, No, sí, exacto. Por eso pregunto, ¿qué hacemos con esclavos? O sea, se puede destruir, pero normalmente liberamos esclavos. Y luego normalmente es más como soltar. Soltar y puede ser perdonar, que es una forma de soltar. Entonces el contexto manda, pero aquí obviamente, gracias por esa observación, el contexto manda que no es destruir. Y no hay mucho contexto aquí, pero el contexto del dulos dice que ¿qué haces con un esclavo? En buena onda, lo liberas. ¿Alguien número 5? Dulos, Lambanei, Dora. Ajá. Un esclavo recibe regalos. Ok, muy bien. Bien. Un esclavo recibe regalos. No hemos visto todavía, ¿no?, la terminación de Doron, ¿no? 41. ¿Dónde es? 41. yo puse un siervo recibe ofrenda. Sí, puede ser ofrendas también. ¿Dónde está? Aquí Brinqué. en la Ah, 33. perdón, brinqué esta parte, perdón, Perdón, como estoy dividiendo la página aquí en dos para ampliar, vamos a regresar a párrafo 41. 41. No sé si también puede considerar el 39, que es la declinación de huios. Perdón, brinqué mucho entonces, 39. Sí, huios. Ya vimos esto. Vimos 39, ¿no? Es que es igual, ¿no? Es igual Huios. Sí, ya vimos huios, pero sí brinqué esta página. 41. Entonces, Doron. Entonces es Doron. Repitan. Doron. Doron, Doru. Doru, Doro. Doron, Doron. Doron, Dora. Dora, Doron. Doron, Dorois. Dorois, Dora. Dora, Muy bien. Entonces, regresando a Dora. este es neutro. Pues regresando al ejercicio, tenemos dulos. ¿Cuál caso es? Dulos. Nominativo singular masculino. Lambane es tercera persona singular. Y Dora, vamos a regresar a Dora. ¿Es acusativo plural? Acusativo plural, exacto. Aunque es igual que nominativo y vocativo. ¿Qué nos va a ayudar a decidir? El plural de Dora puede ser nominativo, vocativo plural o acusativo plural. ¿Qué nos va a ayudar a decidir? Pues el verbo, ¿no? Lambanei. Ajá. O sea que más bien va a entender que es Dora es lo que recibe, como el objeto directo, pues. Exacto. Entonces realmente no tiene sentido nominativo ni vocativo. Entonces lo único que tiene sentido en este enunciado es acusativo. Entonces, un siervo recibe ofrendas o regalos. Perfecto. Un esclavo, ¿no? Un esclavo, siervo, sí. Así es. Muy bien. 6. ¿Alguien se anima? Lambanusi, huiois, oikus. Ok, muy bien. Lambanusin, huioi, oikus. Ajá. Y Abraham, ¿qué voy? Oikus. No, oikus, perdón, oikus. Unos hijos reciben casas. Bien, muy bien. Entonces, ¿cómo sabes que unos hijos son el sujeto? En este caso, bueno, es el usi, ¿no? Que es tercera persona plural. Ok. Si usi es tercera persona plural, entonces estás buscando un nominativo plural. ¿Y qué es el nominativo plural?
Y también tiene una nu movible, ¿verdad? Tienen, exacto, nu movible, exacto, muy bien, nu movible. ¿Por qué? Porque sigue una vocal, la Y. Y luego esa discriminación es oicus, casas, ¿no? Casas, ok. Y huioi es ¿qué caso? Es plural también y nominativo. Nominativo y plural, entonces tiene que ser el sujeto. Y luego oicus, ¿qué caso y número? Acusativo y plural. Acusativo y plural, exacto. Muy bien. Entonces, esto tiene que ser el complemento o el objeto directo. Muy bien, excelente. Ok, cada vez un poquito más difícil, ¿no? 7. ¿Alguien se anima? Es como el pasado, pero le agrega un i, ¿no? Dulos, kai, oicus, lambanus, adelphoi. Muy bien, bien leído. Unos hermanos reciben siervos y casas. Bien, ok, observen eso. ¿Por qué el sujeto es unos hermanos? ¿Cómo sabemos que es el sujeto adelphoi? Está nominativo. Nominativo, entonces ahí está el sujeto plural. Bien, luego el verbo, tercera persona, plural. Y luego dulus y oicus están en ¿qué caso? Plural y acusativo. Entonces, muy bien. Entonces podríamos traducir: esclavos y casas reciben unos hermanos. O podemos traducir: unos hermanos reciben esclavos y casas. Pero por algo parece que está enfatizando lo que reciben primero, antes de decir quiénes reciben. Muy bien. ¿Okay? ¿Alguien más se anima? El 18 haremos 9, haremos la mitad. Ya están a la mitad de la tarea esta. Entonces 8 y luego 9. Blebome, hiera, kai apóstolos. Muy bien. Entonces, vemos templos y apóstoles. ¿Templos y qué? Apóstoles. Muy bien, ok. Y aquí, si regresamos a 40, ¿dónde está? 41. Hieros, o aquí es hiera. Entonces es la misma declinación que doron. Entonces el mismo paradigma. Entonces otra vez, hiera tiene que ser o nominativo, vocativo o acusativo. Entonces en la oración, ¿qué tiene que ser? Acusativo. Tiene que ser acusativo. ¿Por qué? ¿Cuál es el sujeto de este enunciado? El sujeto. Nosotros implícito. Entonces hiera no puede ser el sujeto, a menos que nosotros seamos los templos. Pero, nosotros los templos, no. Creo que hay un sentido teológico en el cual sí somos, ¿no? Posiblemente, pero muy inusual, ¿ok? Bien. Es como que nosotros, no, los apóstoles reciben templos o reciben. Ok, no, apóstoles están en cuál caso? Acusativo. Acusativo, entonces apóstoles no pueden ser el sujeto. Es un poco ambiguo, hiera, un poco ambiguo. Pero el contexto, no hay mucho contexto aquí, pero normal sería: nosotros vemos templos y apóstoles. Bien.
9. Última oportunidad hoy. Aprovechen. Doulos blapete kai adelphos. Ok, muy bien. Doulos blepete kai adelphus. Ajá. Muy bien. Adelante, Humberto. Ven siervos y hermanos, Ok, ven. ¿Quiénes ven? ellos. Cuidado. Ete es terminación de... Tampoco. Ustedes, exacto. Ajá. Por eso probablemente tenemos que usar vosotros, que no es nuestra costumbre, o poner ustedes, porque ven es ambiguo en español, porque ven puede ser ellos o ellas, o ustedes. Entonces, ¿ustedes ven qué? Siervos y hermanos. Siervos y hermanos, o esclavos y hermanos. Muy bien, excelente trabajo. Muy bien, ¿eh? ¿Qué están haciendo? ¿Están leyendo griego? Muy bien, felicidades. Doulos y adelphus están en cuál caso? El acusativo. Acusativo, entonces tiene que ser el objeto directo, los objetos directos. Y aquí, ¿cuál es el sujeto? Ustedes, implícito, está ahí dentro del verbo. Muy bien, excelente arranque, felicidades. Para en 8 días hay que hacer los demás 10 al 18 y tener clavadísimo el alfabeto. Los ejercicios los vamos a poner aquí mismo en lápiz abajo del... No, gracias por preguntar eso. Me van a entregar y lo que van a hacer es que van a escribir en pluma. Vamos a decir, van a escribir en pluma y luego van a estar corrigiéndose sobre la marcha. O sea, vamos a estar repitiendo los ejercicios entre nosotros, revisando, y ahí pueden ir haciendo cambios. Entonces, hagan los cambios en digamos, lápiz. Y luego me van a entregar para que yo pueda ver cómo tradujeron ustedes mismos y cuáles cambios hicieron aquí entre nosotros. ¿Me explico? Pues traigan por favor una pluma y un lápiz, o quizás una pluma negra y una pluma roja o algo así, para que ustedes puedan ver los cambios, porque si borran, pues es menos aprendizaje. Si borran y ponen la respuesta correcta, yo no estoy viendo los errores y ustedes tampoco están viendo, traduje mal aquí, pero por eso, y esta es la corrección. Entonces van a ir con ese procedimiento y luego me van a entregar a mí para que yo pueda ver cómo van avanzando. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Sí, adelante, Abraham. Lo recontré con Moy que tuvimos un poquito de problemas en descargar el libro de esa liga. Como que lo tuvimos que buscar un poquito más así en Google. Entonces, no sé si ya no está disponible ahí o qué habrá pasado. Pero... No sé, yo lo encontré fácil ahí, pero otros me han comentado. A mí me lo bajó Adriana y me lo mandó por correo. Y ya lo pude bajar porque tampoco pude bajarlo. Sí. Entonces, si lo pides a Adriana, ya te manda. ¿Tienes un truco? No, pero no el link, sino ya te lo manda. Sí, le mandamos el libro, pero no de ese link, sino de así también buscando en otra parte. Sí, ese no, yo tampoco lo pude bajar. Ok, déjame revisar. En ese link, lo que haces cuando le pides bajar, aparece una página. Un anuncio, creo. Un anuncio, sí, simplemente. Sí. Lo que hay que olvidar es el anuncio en la parte superior. Esperar a que te aparezca un cuadrito que dice bajar y ya le pique uno ahí y ya te aparece el libro en tu... Es que aparece el anuncio y para poder quitar el anuncio que no te lleve a 20,000 otros lugares, hay un cuadrito naranja que te aparece que dice quitar el anuncio o sí, esas cosas que dice ahorita no. Entonces te aparece el cuadro naranja, lo quitas y automáticamente ya te lleva a la máquina de bajar. Okay. Entonces es cuestión de paciencia, parece. O si encuentran un mejor link, pásenmelo por favor para que yo pueda subir ese link en internet y en la descripción del curso. Felicidades, buen arranque, que disfruten mucho su tiempo y su inicio aquí con el griego koiné del Nuevo Testamento. Bien. Adelphos, esto sabemos de Filadelfia, la ciudad de amor fraternal. Adelphos es hermano. Antropos, pan comido, ¿no? Antropología tiene que ver con el hombre. Apóstolos,
pues ya lo tienen. Dulos, esclavo, probablemente es una palabra que han escuchado, dulos, esclavo. Dorón, ofrenda o regalo. Dorón, ofrenda o regalo. Thanatos, muerte. Pues esto también tiene, es raíz de unas palabras nuestras. Hierón, templo. Hierón, templo. Kai. Y o también. Kai. Logos, pues palabra, probablemente ya conocen esa palabra. Nomos. Deuteronomio. Segunda ley. Nomos. Ha, nomos. Oikos. Economía. Economía viene de dos palabras, oikos y nomos, las leyes de la casa. Oikonomía. Seguimos con algo que va a ser un buen reto para nosotros, son los sustantivos. Y en griego, como en latín y otros idiomas, hay declinaciones, como en alemán también. Esto para nosotros va a ser un buen reto porque los verbos son más o menos similares a la estructura de los verbos nuestros, pero aquí es algo bastante diferente. Vamos a empezar con lo que es la segunda declinación. Hay 3 declinaciones de sustantivos. Y vamos a hacer el vocabulario primero, pero obsérvense que aquí cuando el vocabulario aparece y es un sustantivo, después de la palabra, ¿qué podemos entender exactamente por declinación? Declinación son 3 diferentes formas de formar las palabras. 3 diferentes paradigmas, digamos, y ahí tiene más semejanza, perdón, me equivoqué, los casos tienen más semejanza a latín y a alemán. ¿Okay? Pero van a ver aquí, dice adelphos, y luego coma, jo, y la jo es el artículo definido. Y es importante porque hay diferentes artículos definidos dependiendo del género del verbo o del sustantivo. Entonces, adelphos, jo, es hermano, pero luego si bajamos aquí a doron, to. Entonces, aquí, to es diferente a jo. Jo es masculino, to es neutro. Y vamos a ver que hay 3 géneros, masculino, femenino y neutro. Entonces, ahorita vamos a ver eso, pero para que vean lo que estamos haciendo. Entonces, repitan por favor, adelphos, jo. Adelphos, jo. Anthropos, jo. Anthropos, jo. Apóstolos, jo. Apóstolos, jo. Doulos, jo. Doulos, jo. Doron, to. Doron, to. Thanatos, jo. Thanatos, jo. Thanatos, jo. Hieron, to. Hieron, to. Kai. Logos, jo. Logos, jo. Nomos, jo. Nomos, jo. Oikos, jo. Oikos, jo. Huios, jo. Huios, jo. Ok, aquí algunos de estos sí. No tienen estos, como hierón, de espíritu rudo. Ninguno tiene espíritu rudo. Todos, perdón, me equivoco. Hice bien mal con hieros. Eso sí tiene espíritu rudo. Los otros tienen, huios también, huios. Perdón, gracias, muy observante, muy excelente. Entonces, hieros, hieronto. Y también huios, jo. Entonces, poniendo un poco de antes de la palabra. Muchas gracias, Samuel, excelente observación, gracias. Patrones, 3 diferentes patrones de cómo se forman las palabras, más o menos por ahí. Buena pregunta, ¿no? Si me permite, es
Hay una palabra raíz, por ejemplo, el verbo caminar, que termina en AR, cuando se conjuga con los pronombres yo camino, la O, esta es la diferencia, viene siendo la desinencia, también es el cambio que se hace entre la palabra raíz y el final de la palabra cuando está conjugada, por ejemplo. Por ejemplo, caminar viene siendo el ar, o camino es el o, tú caminas es el as, es esa parte, también conocido como sufijo. Sí, es correcto en cuanto a los verbos. Vamos a encontrar algo diferente, o sea, más o menos lo mismo de lo que describes ahí en cuanto a las, cómo formamos las palabras. Y yo creo que sobre la marcha va a ser más claro ya que veamos los paradigmas para cada declinación. Vamos a empezar con la segunda declinación y ahorita vamos a hablar de eso, pero primero el vocabulario. Y otra cosa con los sustantivos, hay casos, como en